El lamento sagrado. En un pequeño pueblo rodeado de densos bosques, se alzaba una antigua iglesia con una historia oculta. Los lugareños susurraban sobre encuentros oscuros con la misteriosa Llorona en aquel sagrado recinto. Cada noche, la oscuridad envolvía la iglesia y los lamentos desgarradores resonaban desde su interior. La leyenda comenzó con un párroco atormentado por visiones inquietantes de una mujer vestida de blanco que lloraba desconsoladamente en el altar. Aquellos valientes que osaron entrar en la iglesia después del anochecer se encontraron cara a cara con la figura etérea, su llanto penetrando sus almas. Las campanas de la iglesia tañían sin razón aparente, anunciando la llegada de la Llorona. Los testigos afirmaban que la figura se movía entre las sombras, sus lamentos transformándose en susurros que helaban la sangre. Los rezos no ofrecían consuelo, la entidad parecía alimentarse del temor de los presentes. Un grupo de investigadores decididos a descubrir la verdad pasó una noche en la iglesia. Al llegar la medianoche, la temperatura cayó bruscamente y los vitrales se iluminaron con una luz fantasmagórica. La Llorona emergió de las sombras, su rostro oculto tras un velo de tristeza, mientras el eco de su llanto resonaba en el aire. A medida que los valientes se acercaban, la Llorona levantó la mirada, revelando unos ojos vacíos y desgarradores. Las sombras parecían danzar a su alrededor, como si la iglesia misma estuviera poseída por una presencia maligna. El grupo sintió una presión sobrenatural en el pecho, como si fueran observados por entidades invisibles. El reloj marcó las 3 de la madrugada, momento en que la Llorona desapareció en la nada. La iglesia quedó en silencio, pero la sensación de malestar persistía. A partir de esa noche, los aldeanos evitaban la iglesia como si estuviera maldita, dejando que la Llorona continuara su lamento eterno en las sombras. Con el tiempo, la leyenda se convirtió en una advertencia para quienes se aventuraran cerca de la iglesia después del anochecer. El eco de los lamentos de la Llorona resonaba en los corazones de aquellos que habían cruzado su camino, transformando la antigua iglesia en un lugar temido y abandonado, donde los secretos del más allá se mezclaban con las sombras de la noche. Susurros en la penumbra. En un rincón olvidado de la ciudad, una antigua iglesia se erigía como un testigo silencioso de un oscuro secreto. Los lugareños compartían relatos de encuentros escalofriantes con la Llorona, cuyos lamentos llenaban los pasillos vacíos y resonaban en las paredes gastadas de la iglesia. Cada noche, un sacerdote solitario encendía velas en el altar, esperando encontrar paz en la rutina. Sin embargo, la paz se desvanecía cuando los gemidos de la Llorona rompían el silencio. Los fieles que asistían a la misa nocturna susurraban sobre sombras que se retorcían y contorsionaban en las penumbras, revelando la presencia de lo inexplicable. Los niños del pueblo advertían a sus amigos sobre jugar cerca de la iglesia después del anochecer. Contaban historias de una mujer vestida de blanco, con lágrimas eternas y una melancolía que envolvía a aquellos que se acercaban. Las madres, con temor en sus ojos, instaban a los pequeños a evitar aquel lugar sagrado. Una noche oscura, un grupo de adolescentes desafió la advertencia y entró a la iglesia en busca de emociones fuertes. A medida que exploraban los rincones sombríos, los murmullos de la Llorona se intensificaron y una fría brisa se coló entre las grietas de la estructura centenaria. Las velas parpadearon como si una presencia invisible pasara junto a ellas. De repente, la figura espectral de la Llorona se materializó frente a los intrusos, su rostro cubierto por el velo de la desesperación. Los jóvenes sintieron un escalofrío en la médula mientras susurros incomprensibles llenaban la habitación. Intentaron huir, pero una fuerza invisible los mantenía atrapados en la órbita de la Llorona. La entidad, con ojos llorosos y penetrantes, los miró fijamente antes de desaparecer en la oscuridad. Los jóvenes salieron temblando de la iglesia, marcados por el encuentro paranormal. Desde ese día, la antigua iglesia se mantuvo como un recordatorio tenebroso de que en las sombras, la Llorona aguarda, atrapada entre la realidad y el más allá, susurros eternos que resuenan en la penumbra. La Sinfonía de las Sombras. En una aldea rodeada de bosques tupidos, se alzaba una iglesia ancestral que guardaba un oscuro secreto. La leyenda de la Llorona enredaba a la comunidad en un manto de terror, especialmente cuando la luna brillaba sobre el campanario y los coros celestiales se transformaban en susurros lúgubres. Los habitantes locales compartían historias de sombras danzantes que se materializaban en los bancos de la iglesia durante la noche. Los lamentos de la Llorona, como una triste melodía, acompañaban a quienes se aventuraban a cruzar el umbral sagrado. La desesperación se filtraba en cada rincón, convirtiendo el lugar de adoración en una sinfonía de terror.
Una familia valiente, buscando respuestas, decidió pasar la noche en la iglesia. A medida que la oscuridad engullía el exterior, una neblina espesa se materializaba en el interior, tomando formas etéreas. La Llorona emergió de entre las sombras, con lágrimas resplandecientes y un lamento que retumbaba en las almas de los presentes. Los murmullos de la entidad resonaban en los oídos de la familia, mientras imágenes del pasado se proyectaban en las paredes. La Llorona relataba su tragedia, un cuento de amor perdido y un destino cruel. La atmósfera se llenó de angustia, y las velas titilaban en respuesta al dolor que saturaba el lugar. A medida que el reloj marcaba la medianoche, la Llorona desapareció en un eco, dejando a la familia en un silencio ensordecedor. La iglesia se sumió en la penumbra, pero la presencia de la entidad perduraba, tejiendo su lamento en el tejido mismo del edificio. La familia abandonó la iglesia, llevándose consigo el eco de la Llorona que los atormentaría en sus sueños. Desde entonces, el edificio se volvió un relicario de historias inquietantes, donde la sinfonía de las sombras y el lamento eterno de la Llorona continuaban resonando, recordando a todos que en la oscuridad, las tragedias del pasado pueden despertar y envolver el presente en un manto de terror.